Muy buenas a todos, espero que se encuentren súper bien. He preparado esta serie de videos con la intención de que el estudiante que cursa las carreras de Ciencias e Ingeniería complemente con el estudio que se realice en clase con el profesor. Sin más preámbulo, el tema de hoy es la integral indefinida. Para esta serie de videos se supone que el estudiante está familiarizado con las reglas de derivación, porque primero para entender lo que son las integrales tenemos que saber y tener bien claro lo que son las derivadas. Dadas dos funciones, f mayúscula y otra función f minúscula, se dice que f mayúscula es la antiderivada de la función f minúscula si se cumple que la derivada de f mayúscula es f. Puede ser un poco enredado, pero vamos a ver más adelante que este concepto es muy sencillo. Una antiderivada para 3x al cuadrado es x al cubo, puesto que si derivamos x al cubo, por las reglas de derivación que ya anteriormente hemos estudiado, tenemos que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Pero notemos que x al cubo no es la única antiderivada para 3x al cuadrado, puesto que si tomamos otras funciones como g de x igual a x al cubo menos 1, o la función h de x como x al cubo más 27, vemos que también son antiderivadas para 3x al cuadrado, puesto que sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Ahora presentamos este teorema, que nos dice que dadas dos funciones cuyas derivadas son iguales, para cierto intervalo AB, decimos que las funciones originales se van a diferenciar en una constante. A continuación, presentaré la demostración de este teorema. Para aquellos que no están interesados en saber la demostración y quieren ir de frente a las aplicaciones, pueden adelantar este video. Ahora vamos a ello. Demostración. Definimos una función h minúscula como g mayúscula menos f minúscula, tal que se cumpla que la derivada es igual a la derivada de g menos la derivada de f. Entonces tendremos que h' igual a g' menos f' es igual a 0, para cualquier x o para toda x en un intervalo AB. Ahora vamos a tomar dos números arbitrarios, es decir, cualesquiera, que pertenezcan a este intervalo. Ahora, por el teorema del valor medio, se cumple que siempre existirá un número e que pertenezca a dicho intervalo a, b, tal que la derivada en ese punto es igual a la pendiente de la recta que une los puntos inicial y final. Es decir, h' es igual a h evaluada en x sub 2 menos h evaluada en x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. O bien que h en x sub 2 menos h en x sub 1 es igual a h' es igual a la derivada de h en e por x sub 2 menos x sub 1. Pero por hipótesis sabemos que h' en e es igual a 0, es decir, h en x sub 2 menos h en x sub 1 es igual a 0. ¿Eso qué nos dice? Que las imágenes son iguales. Pero puesto que las imágenes son iguales para cualesquiera valor x sub 1 y x sub 2, se concluye que la función es constante. Es decir, h igual a g de x menos f en x es igual a una constante c. O bien, pasando al otro miembro, tenemos que g en x es igual a f de x más c. Ya hemos demostrado que cualquier función tiene un número infinito de antiderivadas, de la forma f de x más c, a la cual le vamos a llamar familia de funciones. En la siguiente imagen se puede ver que para el ejemplo que fue 3x al cuadrado, tenemos la siguiente familia de funciones, que son sus antiderivadas. Por ejemplo, podríamos tomar x al cubo menos 1, x al cubo más 1 y así, etc. A continuación se presenta la notación que se le da a la integral de una función, y dicha notación se le debe al matemático alemán Gottfried Leibniz. Hemos aprendido hasta ahora que la derivación y la integración son operaciones inversas. Es decir, si yo integro una función, el resultado me da otra función, tal que si queremos comprobarlo, basta solo con derivar la función obtenida para que nos dé el resultado de la función que habíamos integrado inicialmente. Vemos que de la definición de integral indefinida se desprenden ciertas propiedades. Por ejemplo, la integral de la función x a la n es igual a x a la n más 1
entre n más 1 más una constante, puesto que si derivamos esa función obtenemos x a la n. Veamos los siguientes ejemplos. Para la función x al cuadrado, tenemos que su antiderivada tiene la forma x al cubo sobre 3 más una constante. Es decir, que la integral de x al cuadrado es igual a x al cubo sobre 3 más una constante. Vamos a ver ahora otra función, que es la función raíz de x. Vemos que también se puede escribir de la forma x a la 1 medio. Hallando su antiderivada, tenemos que sería x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Es decir, x a la 3 medios dividido por 3 medios. En otras palabras, la antiderivada para la función raíz de x tiene la forma 2 raíz de x al cubo sobre 3 más una constante. Es decir, la integral de la función raíz de x es igual a 2 raíz de x al cubo sobre 3 más una constante. A continuación veremos que la integral cumple con ciertas propiedades, que son llamadas las propiedades de linealidad. Por ejemplo, vemos que la integral de la suma de dos funciones, p de x más q de x, es igual a la suma de las integrales de la función p de x más la integral de la función q de x. Como ya había dicho que en el diferencial de x se indican las funciones a las cuales se está integrando, es decir, todas aquellas funciones que no dependan de esa función son llamadas constantes. Por ejemplo, lambda, ahí es considerada una constante y puede salir de la integral. Es decir, la integral de una función multiplicado por un escalar es igual a el escalar por la integral de la función. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden hallar la antiderivada para la función 4x al cubo más 2x más 1. Utilizando las propiedades de linealidad, podemos separar cada sumando, que sería la integral de 4x al cubo más la integral de 2x más la integral de diferencial de x. Puedo sacar de aquella integral aquellos términos que son considerados constantes, es decir, 4 por la integral de x al cubo más 2 por la integral de x diferencial de x más la integral del diferencial de x. Integrando por la primera propiedad que les había dado, tendríamos la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, y ese 4 del denominador se simplifica con el 4 al cual está multiplicando. Igualmente para la integral de x diferencial de x, que sería x al cuadrado sobre 2, el 2 del denominador se simplifica con el 2 del numerador, y la integral del diferencial de x sería x. Y siempre acordándonos de agregar la constante de integración. Es decir, la antiderivada para esta función es una función de la forma x a la cuarta más x al cuadrado más x más una constante. En otras palabras, la integral de 4x al cubo más 2x más 1 es igual a x a la cuarta más x al cuadrado más x más una constante de integración. Veamos más ejemplos. Se pide hallar la antiderivada de la función coseno de x. Ahora veremos que la antiderivada para esta función tiene la forma seno de x más una constante. ¿Por qué? Porque si yo derivo esa función seno de x más una constante, me dará la función que está dentro de la integral, es decir, coseno de x. Nos dan ahora una función denotada por secante cuadrado de x y nos piden hallar su antiderivada. Veremos que la antiderivada para esta función tiene la forma tangente de x más c. ¿Por qué? Porque si derivamos la función tangente de x más una constante que no dependa de x, nos dará, si derivamos esa función, ¿qué nos da? Secante cuadrado de x. Es decir, la integral indefinida de la función secante cuadrado de x es igual a tangente de x más una constante de integración. Ahora nos piden hallar la antiderivada para la función f de x igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Veremos que la antiderivada tendrá la forma de arco tangente de x más una constante. Nuevamente, ¿por qué? Porque si al derivar la función arcotangente de x más una constante, nos dará la función 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ahora veamos otro ejemplo, la función secante de x por tangente de x. La antiderivada tendrá la forma secante de x más una constante, porque al derivar secante de x más c, nos dará secante de x por tangente de x. Ahora veamos el siguiente ejemplo, dice secante cuadrado de x más tangente. Vemos que la antiderivada para esta función
tendrá la forma de tangente cuadrado de x sobre 2 más una constante. Porque, nuevamente, si derivamos tangente al cuadrado de x sobre 2 más una constante, nos dará la función que está dentro de la integral, es decir, secante cuadrado de x por tangente de x. Ahora veamos la función e a la x, donde e es la base del logaritmo neperiano. Vemos que una antiderivada para esta función tiene la forma e a la x más una constante. Porque si derivamos e a la x más una constante nos da e a la x, es decir, la función que está dentro de la integral. Nuevamente yendo a la primera propiedad que habíamos puesto, es decir, que la integral indefinida de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, siempre que n sea diferente de menos 1, ya que si no se da este caso, tendríamos en el denominador un 0. Como sabemos, la división entre 0 no está definida. Vemos que para este caso, es decir, para la función 1 sobre x, es decir, cuando n es igual a menos 1, tenemos que la antiderivada para esta función es una función que tiene la forma logaritmo natural de x más una constante. ¿Por qué? Porque si derivamos esa función logaritmo natural de x más una constante nos da 1 sobre x. Y acá agregando que ponemos siempre el logaritmo natural entre valor absoluto, puesto que el argumento del logaritmo, de cualquier logaritmo, siempre tiene que ser positivo. A continuación se dan otras fórmulas de integración que son de gran ayuda para resolver integrales mediante tablas. Veamos el siguiente ejemplo. Dice resolver la siguiente integral indefinida. Dada una función 4x menos 5 sobre x más seno de x. Utilizando las propiedades de linealidad podemos separar las integrales en cada sumando, que sería la integral de 4x más la integral de menos 5 sobre x más la integral del seno de x. Podemos sacar dichos términos que son considerados como constantes, es decir, sería 4 por la integral de x diferencial de x, menos 5 por la integral de 1 sobre x diferencial de x más la integral del seno de x. Vemos que la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2. La integral de 1 sobre x ya lo hemos visto que es el logaritmo natural del valor absoluto de x, siempre en valor absoluto el argumento del logaritmo natural, no olvidar, menos el coseno de x, puesto que la integral del seno de x es el menos el coseno, más una constante. Simplificando la función tendríamos que sería 2x al cuadrado menos 5 logaritmo natural del valor absoluto de x, menos el coseno de x más c. Una constante de integración que jamás debemos olvidar. Hasta el momento solamente hemos resuelto integrales indefinidas mediante las fórmulas mediante tablas, es decir, valores que se desprenden de la derivación, porque no les he presentado aún métodos para integrar. No hemos visto ningún método. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice comprobar la integral indefinida. Como hasta el momento no hemos presentado ningún método de integración, solamente hemos usado la definición de antiderivada y algunas tablas que les he presentado, procedemos a comprobar mediante la definición, es decir, dada una función f minúscula de x, su integral es otra función, tal que la derivada de esa función es la función original. Es decir, la derivada de f mayúscula es f minúscula. Por lo tanto, derivamos la función x por e a la x menos e a la x más una constante. De nuestro estudio de las derivadas sabemos que podemos separar cada derivada, es decir, la derivada de x por e a la x más la derivada de menos e a la x más la derivada de una constante. Es decir, tendríamos que la derivada de x por e a la x sería e a la x más x por e a la x más la derivada de menos e a la x sería menos e a la x más la derivada de una constante, de cualquier constante, sería 0. Se van los términos e a la x, tendríamos que el resultado, efectivamente hemos comprobado que la derivada de la función f mayúscula, es decir, de esta función, es igual a x por e a la x, que sería la función que está dentro de la integral. Por lo tanto, hemos comprobado la integral. Y con esto me despido. Muchas gracias por tu atención. Espero mi video haya sido de gran ayuda para poder complementar el estudio que se hace con su profesor. No olviden suscribirse para apoyar el canal y darle un like al video y compartirlo. Muchas gracias.